Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast, Mancito.ux. Desde la mitad del mundo hablamos de UX al mundo entero. Bienvenidos a esta serie que se llama Diseño de Interacción. Vamos ahora a ver un poquito cómo es lo que o cuál es el proceso que se tiene que tomar en cuenta para poder aplicar esto y cómo debería ser el buen uso de esta disciplina. Como yo te decía anteriormente en el episodio pasado, que justo estaba hablando acerca de la intro, acerca de qué es el diseño de interacción, te mencionaba que es la parte intermedia entre lo que tiene que ver el usuario y el producto como tal. Existe, ¿no es cierto?, una parte intermedia, es donde el usuario interactúa. Por eso de ahí viene la parte de interacción, cuando el usuario utiliza y todo lo que mira, todo lo que escucha, todo lo que le tiene que ver cómo este producto se comunica con el usuario. Ahora, estamos hablando ya de un proceso de diseño como tal. Lo que buscamos con las interacciones es, uno, entender si lo que estamos haciendo está de verdad dando sentido. Es decir, no nos vamos a centrar tanto en que los colores estén bien, en que las tipografías estén bien utilizadas o que si los componentes están chéveres, bien diseñados, sino en la funcionalidad, ¿sí? En que si de verdad esto está respondiendo a los objetivos que ya se quiere lograr que el usuario haga. Esto vamos a verlo en un episodio siguiente, pero te doy una cápsula, ¿sí? Todo tipo de producto responde a objetivos puntuales, OKRs que se quieren alcanzar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya aumentar las ventas de tal así producto mediante el uso de esta aplicación, que de hecho los OKRs como tal nunca te van a decir, vamos a diseñar una aplicación. Simplemente quieren, por ejemplo, quieren expandir su negocio a tal país. Ese es el objetivo para, digamos, el año 2024. ¿Cómo lo van a hacer? No saben aún. Pero obviamente existen ciertos equipos que se encargan de poder entender cómo hacerlo. Y hay muchas veces sale el punto de empezar a crear, sea una página web, sea una aplicación, etcétera. Entonces, como te mencionaba, eso ya lo vamos a ver en su momento. Pero lo que iba a mencionarte dentro de este proceso de diseño como tal es que las interacciones a menudo tienen que ser lo rápidamente entendibles y lo fácil de ajustarse. Por lo tanto, en las interacciones se utilizan wireframes, ya lo que son es los prototipos de baja fidelidad, donde se explica lo que el usuario va a hacer. Hay más que un debate, hay un uso muy interesante que se llaman los eh, wireflows, ya que es como la unión de los wireframes, que son los prototipos de baja fidelidad, de estos que solo tienen referencias de esto es una imagen, esto es un botón, esto es un formulario, que casi siempre se lo hacen blanco y negro. Muchas veces lo puedes hacer ya a mano o utilizando, por ejemplo, Miro o lo que es FigJam para más o menos armar un esqueleto, que es lo que es más o menos lo que se quiere. Pero los wireflows son como la unión de esto, pero se añade un punto que se explica los pasos que tiene que hacer el usuario y las decisiones que tiene que ir ya tomando. Tiene que ver con diagrama de flujo, puede ser en que son decisiones de sí y no, qué es lo que pasa sí, qué es lo que pasa si no, pero es más que todo, ¿qué pasa si el usuario da clic aquí? Por ejemplo, se muestra en esta pantalla que el usuario tiene que ingresar, como yo lo que te decía, este ejemplo de el pago de las entradas al cine, ¿ya? Tú ingresaste a la aplicación, escogiste la película, escogiste el día que tú quieres ir a ver, la hora, incluso desde la aplicación, muchas de las aplicaciones, no sé si todas, pero en las que personalmente yo he usado y las que hay aquí, tú puedes de una vez así comprar ya los snacks, ¿ya? Y tú vas a pagar, ¿ya? ¿Qué pasaría si no sé, o sea,
en ese proceso, cuando se empieza a diseñar los wireframes, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si tú no te pones a analizar los posibles escenarios que pueden ya pasar? Como te mencionaba, ¿qué sucede si la tarjeta no está disponible o ya venció o simplemente el banco te dice, o sea, por back en el banco le dice a la aplicación que no puede hacer el cobro porque no hay fondos? Los Wireflows nos permiten, y parte del proceso de diseñar en baja fidelidad es mapear estos aspectos, ¿ya? ¿Qué le vamos a mostrar al usuario? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A través de un mensaje en el input o a través de un mensaje en toda la pantalla? Y luego, ¿qué es lo que tiene que hacer? El diseño de interacción lo que tiene que, como te decía, guiar al usuario en cada punto que tiene que considerar. Los wireframes sirven porque son fácilmente eh, modificables, ya no cuestan mucho, no cuesta mucho tiempo poder hacer. Por eso es importante utilizar esto cuando se empieza a diseñar las interacciones que va a considerar. Cuando da clic a este botón, cuando aparece en este formulario tales cosas, o si es un tipo de usuario que tiene diferente tipo de información, ¿qué le vamos a mostrar? Por lo tanto, para empezar a trabajar en este proceso de lo que tiene que ver el diseño de interacción, es muy necesario, es muy recomendable empezar por wireframes, ¿ya? En base a todo el flujo que tú ya tienes establecido, ¿ya? Ahora, la pregunta del millón, ¿de dónde saco los flujos? ¿Ya? Bueno, lo vamos a hablar un poco más así después, pero más que todo esto viene ya desde etapas muy tempranas, cuando tú construyes el journey de este producto, cuando tú ya defines, ¿no es cierto?, cuál es el camino que va a ser, que va a ir, pues, mapeándose dentro de la experiencia, que de hecho también es importante que dentro de la construcción del journey y dentro de la construcción de este viaje estés tú como diseñador, porque en los equipos muchas veces puede haber mucho sesgo, ya de los PMs, de los POs, de los de sistemas, de las personas de marketing, de las personas de producto como tal o etcétera, que pueden solamente ver la parte que sí, que ellos entienden, que ellos comprenden. Pero tú puedes decirles, oye, pero aquí necesitamos entender a nivel de front, o sea, la parte que ve el usuario, ¿cómo se va a mostrar este mensaje que le queremos así mostrar? Tú como diseñador de experiencia y como diseñador de la interacción del usuario, que de hecho pues hay muchos que se especializan en esto, tienes que dar como tu punto de vista y es importante que estés en el proceso, ¿sí? Entonces, estamos hablando de los wireframes como tal, como el esqueleto de toda la experiencia, donde vamos a diseñar en todo este proceso. Luego, como una parte 2 viene la construcción de los mockups, que son las versiones de alta fidelidad o lo que se conoce como los prototipos de alta fidelidad. El mockup viene a ser como esta parte de lo que tú viste en el wireframe, pero ya vestido con toda la parte, con lo que tiene que ver con los aspectos visuales, con los colores, con la tipografía, con los tamaños ya específicos de los textos para el header, para lo que son, por ejemplo, un caption, para lo que es un label que tiene que ver con como digamos, lo que dice dentro de los botones, ¿no es cierto? Todo eso ya viene antes construido, que de hecho el diseño de interacción también involucra la construcción de los componentes, que vamos a verlo más adelante, de lo que tiene que ver el sistema de diseño. ¿Por qué? Porque el sistema de diseño, que es lo que prácticamente se utiliza para construir los mockups, ¿ya? Tiene por defecto una documentación y una explicación de cómo funciona. ¿Qué pasa si el botón pasas por encima, cambia de estado? ¿No es cierto? ¿O qué pasa si vamos a necesitar mostrar un campo desactivado? ¿Cómo se va a mostrar? ¿Cómo vamos a indicar, por ejemplo, o cómo se va a exponer, digamos,
ciertas opciones que el usuario tiene que marcar sí o sí. Entonces, el sistema de diseño arroja una documentación bastante grande y tiene que ver con el diseño de interacción, el comportamiento, ¿sí? De todo este proceso que se tiene que considerar. Y pues, como última parte de todo este flujo de cómo se construye, cómo se aplica el diseño de interacción como tal, viene como este prototipo interactivo, ya el que realmente cuando tú empiezas a trabajar en Figma, empiezas a conectar, ¿cierto? Estos componentes o este botón con esta pantalla para que cuando se muestre el prototipo le den clic y puedan ver cómo es la navegación, que incluso en Figma también se puede crear una cierta simulación de la interacción como tal, ¿sí? Para que en este caso los equipos o en este caso si vas a hacer pruebas de usabilidad, pueda acercarse al un porcentaje real de lo que va a ser el producto final. Entonces, para resumir este proceso, cuando tú empieces a trabajar este producto desde los wireframes, utilizando este tema del prototipo de baja fidelidad o combinándolo con lo que son los wireflows, que son como esta descripción del flujo que va a hacer el usuario, puedes empezar a ajustar, ¿sí? Tus prototipos de tal forma que ya pases a la siguiente etapa de los mockups con algo mucho más refinado. Incluso en los mockups utilizas lo que es el sistema de diseño o el design system, que de hecho tiene mucho de diseño de interacción en cada componente, ¿sí? Y una vez que pasa eso, empieza a construir la parte interactiva, este, este, este prototipo vivo, que tú puedes utilizarlo y puedes entender cómo va a funcionar a la final. Vamos a ver en el siguiente video o en el siguiente episodio específicamente cuáles son las áreas que se debe considerar y cuáles son las aplicaciones. Ya no me refiero solamente a software, sino dónde podemos nosotros aplicar y por qué necesitamos considerar esto del diseño de interacción. Y nos vemos en el siguiente episodio.